Radio Televisión Kairos presenta Más que Amigos, con Falin Díaz y Elena Flores. Más que Amigos comparte contigo soluciones a problemas sociales, a tu hogar y a tu familia. Más que Amigos te ayuda. Bueno, de nuevo estamos contigo en un programa más de Más que Amigos, ¿verdad? Este programa ya sabes que está exclusivamente pensado para ti. Estaremos contigo una hora aproximadamente y en esta hora intentaremos darte una enseñanza, intentaremos llevarte la palabra, intentaremos darte principios bíblicos para que tu vida pueda ser bendecida y realmente puedas quizá, ¿verdad?, el alcanzar un poco la revelación, el conocimiento, para quizá poder mejorar aquellas cosas que hoy no están funcionando bien. Y sobre todo, no solo es una palabra positiva, sino es una palabra que trae vida a todos aquellos que la creen. Así que estaremos contigo en esta hora y queremos darte la bienvenida, queremos decirte que te quedes con nosotros, que estés ahí a la otra parte, ¿verdad?, de la pantalla. Así que saludamos a todos nuestros amigos televidentes y, como no queremos olvidarnos, ¿verdad?, que ya sabemos que estamos saliendo todos los días en radio en la 90.3 de la FM a las 10 de la mañana, volvemos a salir a las 5 de la tarde y a las 2 de la madrugada volvemos a repetir este programa de Más que Amigos. Así que ya sabes que si por algo no puedes encontrar, un día tuviste que perderte la serie que estamos tocando o los temas que estamos tocando, ya sabes que a través de la radio 90.3 de la FM, ¿verdad?, Kairos, Radio Kairos, a través de esa onda, podrás escuchar esta misma palabra a las 10 de la mañana, 5 de la tarde y 2 de la madrugada. Así que no te lo pierdas porque estamos tocando temas muy interesantes y así que te invitamos a que te quedes con nosotros y puedas aprender un poquito y esa palabra te pueda traer vida. Como siempre está a mi lado esa persona tan especial como es Elena. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estamos? Muy bien, Falín, aquí estamos un día más para compartir con todos nuestros amigos, ¿verdad?, un tema tan interesante como el que estamos tocando, que son las maldiciones generacionales. Y bueno, verdaderamente pues estoy contenta de ver la respuesta de ustedes. Es algo que verdaderamente le interesa a todo el mundo, Falín, ¿eh? Es un tema tremendo y que creo que es muy interesante tratarlo porque es la manera de conocer, ¿verdad?, más de a veces reacciones que uno tiene y problemas y dificultades, ¿verdad?, que uno no sabe ni por dónde le vienen, no saben, ¿no?, y dice, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo estas situaciones? ¿No? ¿Por qué se me presentan a veces cosas que no quiero, que no cuento con ellas, ¿no?, que no las he pensado, pero se me presentan? Y bueno, verdaderamente pues estamos aprendiendo mucho, viendo cómo los espíritus generacionales, ¿verdad?, el espíritu familiar viene a nuestra vida sin buscarlo, sin es una herencia y las herencias se tienen que recibir sí o sí. Y bueno, pues estamos aprendiendo muchísimo y veo que a la gente le interesa mucho, Falín, y es un tema creo que muy bueno y muy importante y muy interesante para que la gente aprenda cómo puede ser libre de todas estas cosas. Así que nada, estamos aquí, pues como bien tú has dicho, Falín, una horita, y espero que no te vayas porque te interesa mucho el tema que estamos tocando. Así que nada, adelante. Feliz, adelante. Bueno, pues ya sabes, todo tuyo. Estamos tocando un tema muy interesante que yo creo que, como bien es verdad decías tú, hay algo importante y es que precisamente como es una herencia y como es generacional, solo cuando uno renuncia a una herencia, ¿verdad?, es cuando puede cortarla. Pero para renunciar muchas veces hay también que pagar un precio. El precio, por supuesto, es apartarse, ¿verdad?, de esas maldiciones generacionales que durante tanto tiempo han perseguido a nuestra familia. Llámese de divorcio, llámese de alcohol, llámese de sexualidad, de pornografía, de adulterio, de infidelidades. O sea, y uno se da cuenta de que uno va arrastrando, ¿verdad?, muchas cosas que arrastraron sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, y de alguna forma también hay otra forma, ¿verdad?, en la que podemos cortar, pues, o sea, no hay otra forma, o sea, hay otro tipo de maldición en las que también entramos, ¿verdad?, que son las personales. Cuando Dios dice, hoy he puesto delante de ti la maldición y la bendición, y tú tienes la capacidad de escoger lo que tú deseas, ¿verdad? Y hoy esperamos que tú seas sabio para poder, como no, tomar la decisión de tomar ese camino de bendición
ese camino que es todo lo contrario al camino de maldición. Es algo que nosotros pudimos estar viendo, ¿verdad?, en los programas pasados. Para hacer un pequeño resumen, estuvimos hablando de lo que era una herencia maldicional, ¿verdad?, de maldición. Vimos que por los hijos y vimos que aún por los abuelos venían. De hecho, podemos constituir, como la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que, por ejemplo, David, ¿verdad?, un poco la secuencia de cómo él fue criado con sus padres, el afecto que tuvo, el rechazo que tuvo, luego los hijos volvieron a tenerlo, y podemos ver así, ¿verdad? Podemos ver en Abraham, que es un tema que no hemos tocado, pero que hoy tocaremos, ¿verdad? Abraham, como el hijo de la esclava y el hijo de la sierva, toman el mismo espíritu de rivalidad, ¿verdad? Y vemos que nadie le había enseñado. Me imagino que nadie le había enseñado, pero la influencia, porque hablemos del impartir, cuando yo estoy con mi hijo, no solo le estoy hablando con mis palabras, sino estoy impartiendo lo que yo soy. Y cuando yo le imparto a mi hijo, ¿verdad?, ese espíritu de soberbia, ese espíritu de no sabe hacerlo nadie mal, todo yo soy el que lo hago todo bien, es que son unos torpes, yo le estoy influyendo a él de que yo soy una persona mejor que los demás, que todo lo hago bien, y sin darnos cuenta, el niño, sin decirle tú tienes que ser así, el niño toma ese reflejo de ese carácter y acaba teniendo ese ADN en el que el niño cuando crece pues suele ser así. Algo muy importante que se estuvo hablando, estoy dando un poco de repaso, ¿verdad?, sobre estos días. Algo muy importante es que hoy se dice, y muchos han estado creyendo como nosotros en otro tiempo, por falta de revelación, por falta de conocimiento, hablábamos y decíamos, un cristiano no puede tener un demonio, no puede estar influyendo, no puede ser atacado por un espíritu inmundo y, bueno, de alguna forma tener un demonio, ¿vale? Sí, la Biblia nos enseña que sí, y lo vemos claro en varios lugares, ¿verdad? Vimos a Pedro, como Pedro habló de parte del diablo, o sea, porque Jesús reprendió al diablo y no lo reprendió a él. Si fuera hablado Pedro, le fuera reprendido a Pedro, pero como habló el diablo a través de la boca de Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro era una persona que caminaba con Jesús, comía con Jesús, dormía con Jesús, ¿verdad? Así que vemos cómo así sucedió. Vemos a otra mujer que estuvo encorvada 18 años dentro de la iglesia y que tenía un espíritu de enfermedad, y vemos que a pesar de que conocía la ley, a pesar de que estaba en un lugar que pocas mujeres tenían el privilegio de poder estar, que era la sinagoga, a pesar de todo eso, hubo algo que fue impactante, ¿verdad?, que llega y Jesús le revela a esa mujer que está en la casa, pero que en ella está operando un espíritu, ¿verdad?, un demonio. Así que después de esto y muchos otros textos en los que podíamos trabajar, podemos realmente ver claramente que sí, que es cierto que realmente hay cristianos que pueden estar influidos, pueden estar atormentados, incluso pueden ser de alguna forma utilizados por el diablo. No estamos hablando de posesión, porque creemos que un diablo que es poseído, o sea, un cristiano que en este caso fuera poseído, es porque nunca tuvo a Cristo. Es otro tema, posesión. Pero sí que en estos temas quedó claro. Ahora, hablando de las maldiciones generacionales, como hablábamos, ¿verdad?, en un principio, o sea, la gente, yo pienso que sí, que cualquiera que sea sobrio, sea coherente, sí que se da cuenta de que hay cosas que arrastramos y que vienen de nuestra familia. O sea, yo hablaba del esperma, ¿verdad? Y yo hablaba de que cuando un hombre y una mujer se unen, cuando tienen esa relación, cuando el esperma del hombre va hacia la mujer, va la vida, nadie la ve, pero en esa vida va un ADN que tiene unos puntos concretos en los que cuando las máquinas los ponen a ver se dan cuenta de que son exactamente igual, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una descendencia y todo lo que sea descendencia tiene un paralelismo, ¿no? Entonces, en lo espiritual igual que en lo natural pasa igual, hay unos puntos, ¿sí?, dentro del ADN espiritual de los abuelos, de los bisabuelos o de los bisabuelos, de los abuelos, de los padres, hay unos puntos en concreto donde realmente nos damos cuenta que a la final tienen mucho que ver y es muy relativo y van enlazados uno detrás de otro. Bueno, verdaderamente el ADN, como tú has dicho, ¿no?, humano, del cuerpo humano, es exactamente igual que el ADN espiritual. Lo que pasa que el ADN espiritual, claro, es algo que no podemos coger, ¿no?, es algo que no podemos palpar, pero nos damos cuenta que al final es exactamente lo mismo. O sea, el que tú te parezcas, por ejemplo, a tu padre y a tu abuelo y a tu bisabuelo, es algo que está visto, está ahí, ¿eh? Entonces, a veces, fíjate tú, hoy, por ejemplo, ¿no?, hoy estaba yo con Keren, ¿no?, y es algo físico, ¿no?, pero un detalle en un diente
es tremendo, ¿no? Pero un detalle en un diente es exactamente igual que el tuyo. O sea, sí, me lo vino a enseñar. Es impresionante, simplemente es un detalle. Yo digo, Dios mío de mi vida, ¿cómo puede ser un detalle o sea, algo tan insignificante, algo que nadie va a mirar, algo que ¿cómo puede ser? Algo hasta escondido que pueda ser tan exacto, ¿no? Yo cuando se lo he visto, digo, es que no me lo puedo creer, Dios mío, ¿qué Dios tenemos que puede hacer algo tan igual, ¿no? De una herencia, ¿no? Entonces, exactamente pasa con lo espiritual, ¿verdad? Lo espiritual son aquellas cosas, la manera de ser, claro, la manera de ser no se puede palpar, la manera de obrar, la manera de pensar, incluso la manera de expresarte, la manera de moverte, inclusive, ¿no? O sea, esos son, es impresionante, ¿no? Pensamientos, ¿no? Tú eres a lo mejor de un pensamiento y tu madre te dice, siempre tu abuelo pensó así, o dices una palabra y tu madre te dice, siempre tu abuelo dijo esa palabra, ¿no? Y tú a lo mejor a tu abuelo ni lo has conocido. Entonces, ¿qué pasa? Que es exactamente lo mismo, o sea, tenemos herencias físicas, tenemos herencias espirituales, tenemos herencias emocionales y tenemos herencias que nos benefician y herencias que no nos benefician, herencias que son buenas y malas. Herencias que son malas son nada más ni nada menos que herencias que son de maldición, que viene por la iniquidad de los padres. Dice que la iniquidad de los padres alcanza hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, esos espíritus generacionales, ese espíritu familiar que ha dañado a la familia, que viene, ¿qué digo, no? Que son pues esa manera, eso que clasifica, que identifica a una familia, ¿no? Sí, aquellos que los alcohólicos, los drogadictos, sí, aquellos que las prostitutas, la casa de prostitutas, la casa de miseria, sí, esa gente que son tan miserables, aquellos que son aquellos que siempre tienen ruina, ¿no? O sea, eso es un espíritu familiar de maldición que detona a una familia, ¿no? Que lo clasifica. Y verdaderamente, pues, cuando aprendemos a que esto es así, lo podemos cortar. Cuando no lo podemos cortar. Solamente hay una manera de cortarlo, es a través de Jesucristo. Adelante, la verdad que Fanny. sí, Elena, y es tan claro como la vida misma, y solo hay que ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Y lo espiritual tiene que ver mucho con lo natural. Así que vamos a un corte, vemos en un instante. Recuerda que estamos hablando de un tema tan interesante como es las maldiciones generacionales. Volvemos en un instante, no te marches. En unos minutos volvemos. Ya estamos aquí con Más que Amigos. Y ya estamos de nuevo contigo, ese tema interesante, ¿verdad? Que primero hemos estado hablando de que ahí está, que nada más tiene que verlo en lo natural, ¿verdad? Pero recuerda que todo lo natural es un reflejo de lo espiritual. Recuerda que todo se creó de lo que no era, ¿verdad? Así que lo primero, de donde comenzó todo, es de donde no era, donde no existía, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos es simplemente un reflejo de lo que en lo espiritual existe. Y así es, igual que hay un ADN, igual que hay una descendencia, igual que hay recibimos ciertos puntos, ¿verdad?, de ADN de nuestros familiares, no solo por dentro, sino de muchas otras formas, también está esa maldición. Pero lo más importante, porque este es el último programa que vamos a estar hablando sobre la maldición, lo más importante es algo, Elena, es que, bueno, el último o no el último, dependerá también un poco de que nuestros amigos nos requieran, porque realmente muchas veces, como pasa como con el matrimonio, ¿verdad? Nos llamáis y nos pedís que sigáis con el tema, nos hacéis preguntas y bueno, a través de ahí decidimos alargar un poco más el programa, pero bueno, suponiendo que sea o sea, lo que sí que está claro es que, Elena, hoy podemos entender algo. Hay una parte, ¿verdad?, en la que no podemos evitar, pero hay otra parte que una vez que tenemos el entendimiento podemos renunciar, y no solo renunciar, quitar y apartar de nuestra vida, porque el hecho de que vayamos teniendo unas generaciones malditas no significa que no se pueda crear un punto cero, ¿verdad?, un comienzo con unas generaciones benditas, porque al fin y al cabo la bendición y la maldición, ¿verdad?, están delante de uno, pero uno la escoge. Mira, hay algo que,
o sea, que está muy claro, y es que Dios le dio a Abraham una promesa, Dios le dio una palabra profética sobre la cual nosotros formamos parte. Cuando Dios le dijo a Abraham, después de haberle pedido a Isaac y que Isaac se lo diera y todo lo demás, Dios le agranda la promesa y le dice: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones, ¿no?, de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos estirpe de Abraham porque hemos venido a Jesucristo, nos hemos encontrado con Cristo. Claro, para cortar estas cosas tenemos que primeramente venir a Cristo. ¿Por qué? Porque solo hay un poder más por encima de la maldición que nos da la bendición, y es el poder de Dios. No hay otro poder más grande. Existe la maldición y la bendición. Para quitar la maldición hay que poner la bendición, y la bendición viene de Dios. Solamente Dios puede bendecir. Y Él declaró en Abraham: benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a ser hijos de Abraham. Y cuando venimos a ser hijos de Abraham, lo lógico es que nuestra vida obra en justicia. Abraham fue un hombre que obró en justicia, ¿no? Por eso dice que su fe le fue contada por justicia. Y cuando nosotros venimos a ser hijos de Abraham, de la manera simbólica, como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Acuérdate que en aquella historia donde los fariseos y los escribas le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, Jesús les dice, vosotros les habla, ¿no? Y le dice: si sois hijos de Abraham, ¿por qué hacéis esto que Abraham no lo hacía y tal, ¿no? Entonces le dice: si fuerais hijos de Abraham, haríais las cosas que Abraham hizo, ¿no? Entonces, claro, ellos estaban haciendo todo lo contrario, eran injustos y no obraban en justicia. O sea, quiere decir que no tenían nada que ver con Abraham, aunque habían nacido ahí, ¿no? O sea que es muy importante que nuestra vida y nuestra manera de vivir obre para justicia. Cuando nosotros obramos en justicia, nosotros podemos renunciar a todas las maldiciones generacionales, a todas las maldiciones familiares que nos llegan a nuestra vida si nosotros buscarlas y si nosotros pedirlas. Pero solamente, vuelvo y repito, hay un poder por encima de la maldición que sobrepasa, que la rebasa, y que la puede anular, y es el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos en el poder de Dios, cuando hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, esto no es algo, tú no puedes pelear con los poderes de las tinieblas como persona, no puedes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Jesús: el que no está conmigo está en contra de mí, el que conmigo no recoge desparrama. O sea, quiere decir que necesitamos estar del bando de Cristo totalmente, necesitamos haberlo reconocido a Él como Señor y Salvador, como el Rey, como el gobierno. Necesitamos vivir como Abraham vivía, en una fe que obre por justicia, que nos sea contada por justicia. Entonces, cuando nosotros vivimos y hacemos las obras de Abraham, que Abraham hacía, cuando aprendemos todo esto, ese poder de Dios está en nuestra vida, y nosotros podemos, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esta maldición familiar que viene por generaciones, que es el espíritu familiar, Falim, esto no se puede pelear de cualquier manera, se tiene que pelear única y exclusivamente con el poder de Dios. La verdad que sí, Elena, y eso es una cosa tan clara, ¿verdad?, que cuando uno se pone a mirar, se da cuenta de que, bueno, igual que la herencia, ¿verdad?, estamos hablando de herencia de maldiciones, igual que viene una herencia de maldición, cuando tú recibes a Cristo, te viene una herencia de bendición. Por ejemplo, dentro de esa herencia, ¿verdad?, te entra algo que mientras tú te estabas hablando, me venía a la mente y me venía al espíritu, cuando habla de él, dice que nos pongamos la armadura, ¿verdad?, la armadura de Dios. Entonces, ¿qué es la armadura de Dios? Nos dice que nos pongamos el yelmo, que nos pongamos la coraza, que nos pongamos el presto del Evangelio, que tomemos la espada, que tomemos el escudo, y nos está hablando de todo un tipo de protección que podemos tener. ¿Para qué? Para arremeter en contra de las maldiciones que el diablo, ¿verdad?, intenta operar, que intenta crear en nuestra vida. O sea, quiere decir, una maldición, una herencia trae cosas, ¿sí? Sí. Y pues esas cosas pueden ser malas o pueden ser buenas. En el caso de Cristo, cuando recibe uno a Cristo como su único suficiente Salvador, viene la herencia de Dios, en la que te da, como tú dices, las fuerzas, te da el conocimiento, te da la sabiduría para poder
gobernar, sojuzgar, disfrutar, vivir una vida plena y una vida satisfecho, ¿verdad? O satisfecha de realmente haber pasado por este mundo y no vivir con esta frase tan conocida como vaya asco de vida, ¿no? No es un asco de vida, una vida puede ser muy preciosa, pero claro, si yo ahora, Elena, te hago heredero, ¿verdad? De una fortuna, pero tú inconscientemente decides seguir viviendo en tu casa de 60 metros, decides comer cada día pollo y decides, o sea, la herencia tú la tienes, o sea, tú tienes que saber manejar esa herencia. Las herencias que vienen de parte del diablo se son impuestas y también muchas veces las manejamos incorrectamente. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que somos gobernados y aún seguimos en el movimiento, como hablamos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y lo que me enseñaron y lo que me hablaron, y cuando mi padre me explicaba y lo que yo veía de mi padre, entonces toda esa armadura, vamos a decir esa armadura, pero en vez de bien, de mal, también me la pongo. O sea, mi padre era un hombre hecho y derecho en la casa, que llevaba los pantalones y cuando tenía que pegar un puñetazo en la mesa lo pegaba, y cuando tenía que gritarle a mi madre le gritaba, ¿sí? Entonces yo tomo esa armadura y la tomo para mí pensando que eso es lo que me hace más hombre, ¿sí? Sin embargo, en Dios pues vuelva a pasar todo lo contrario, ¿no? Dios te enseña que la mejor armadura es la de Dios y que no hay poder más grande, y eso te quiero dirigir a ti en un momento, que me estás viendo en tu casa, me estás escuchando en la radio. Yo te puedo asegurar que no hay poder más grande que el amor. No hay poder más grande ni arma más poderosa que el amor. Y eso fue lo que utilizó Cristo para podernos hacer libres de esa maldición. Bueno, está claro, Él vino por amor a morir en una cruz por el mundo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Hay gente que cree que Dios está en contra del mundo, que Dios tiene... No, si Él murió por el mundo, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, que Dios ama al mundo y Él, al contrario, ha entregado su vida para salvarlo, ¿no? Ahora, el asunto está en que, obviamente, como tú decías, ¿no? Muchas veces uno puede no darse cuenta de por qué tiene reacciones en su vida, por qué te sigue algo, ¿no? Que quizás hasta tú desconoces, ¿no? Bueno, pues no es nada más ni nada menos porque hay un espíritu familiar que siempre va a estar buscando en toda la familia y en todas las generaciones donde habitar. Cuando sale de uno, va a buscar a otro. ¿Cuándo va a salir de uno? Cuando el tal muere, o cuando el tal lo echa y renuncia a él, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, mis antepasados, sinceramente yo no sé si ellos han tenido algo que ver con Dios o no, no soy conocido, no conozco esta etapa, ¿no? De que ellos hayan tenido algo que ver con Dios, creo que no. Entonces yo soy la primera generación que me encuentro con el poder de Dios, que me encuentro con Jesucristo. Todo lo demás yo lo he heredado, todo lo de maldición obviamente yo lo he heredado porque no ha habido nadie que lo corte, pero yo ahora que tengo a Dios en mi vida, o sea, el máximo poder está en mí, no hay otro poder superior al de Dios y ese poder está en mi vida, Jesucristo vive en mí, el Espíritu Santo vive dentro de mí y ese poder habita dentro de mí. Entonces yo tengo el poder en mis manos, en mi vida, para poder contrarrestar y para poder echar y sacar de mí y sanar toda esa generación de maldición, todo eso que me ha alcanzado familiar, que no me conviene, que no me edifica, que me lleva a veces hasta desconocerme, ¿no? A decir, ¿y esto por dónde viene? ¿Por qué yo tengo que pensar esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué no? Que me viene de familiar. Yo en el poder de Dios puedo renunciar y sanar la raíz de mi vida. Es tan interesante. ¿Por qué es tan interesante? Porque cuando yo sano la raíz de mi vida, yo voy a dejar una herencia de bendición y ya la maldición no va a alcanzar a mis generaciones. Entonces está en mí. Lo que yo vivo hoy, lo que yo soy hoy, lo que yo creo y pienso hoy va a afectar a todas mis generaciones. Entonces es tan interesante que yo entienda que puedo limpiar
y que puedo cortar, poner el hacha en la raíz y cortar toda la podredumbre de mi vida para beneficiar a todas las generaciones que vienen detrás de mi familia. La verdad es que sí, la verdad es que es terrible, porque bueno, estás pensando en muchas veces, bueno, que hablas con madres y dicen, bueno, no, yo tengo una vida complicada y tal, pero yo sé que mi hijo no lo va a hacer, yo sé que mi hijo no va a... Yo me hago una pregunta, al fin y al cabo el pequeño no solo está recibiendo una maldición, sino está siendo, como hablamos, impartido. De tal forma, Elena, que si hoy una mujer está siendo una mujer, vamos a poner, llena de rencor, de ira, o sea, yo no puedo esperar que mi hijo nazca con otra conducta que con la que está viendo. Claro. Yo no puedo, que estoy impartiéndole y lo que... Entonces, si yo salgo con una persona frustrada, amargada, que siempre estoy quejosa, que siempre estoy con el ojo puesto en la gente para juzgarla, para señalarla, yo no puedo mañana evitar que mi hijo no solo juzgue a la gente, sino me juzgue a mí mismo. Porque quiere decir, o sea, al fin y al cabo luego acabamos engendrando lo que somos. Pero tampoco voy a poder evitar, si mi hijo no tiene un encuentro con Dios, que mi hijo se lo enseñe a mis nietos. Quiere decir, entonces, hoy estamos en generaciones donde, por desgracia, podemos decir que conocemos personas donde el padre era un drogadicto, el hijo ha sido un drogadicto, el otro hijo está siendo un drogadicto, y si la cadena no se rompe, tenemos los nietos que serán y los nietos que serán. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en que, bueno, la droga para ellos es una parte más de la vida con la que se convive, con la que de una forma se puede ganar dinero y se puede consumir, pero y es parte de la vida. Entonces, claro, ese pensamiento, si no hay alguien en la familia que lo para y lo rompe, volverá a pasar. Pero esto pasará con los adulterios, esto pasará con los divorcios, esto pasará, o sea, quiere decir, no estamos hablando de la droga y ahora cualquier yo no tengo problema, yo no toco la droga, no, pero a lo mejor tu vida es una vida de infidelidad. Son ruinas, a veces ruinas. El adulterio, por ejemplo, es un espíritu generacional, de familiar. Vemos la infidelidad, como es impresionante, cuantísimas familias están tocadas y tomadas por ese espíritu que es familiar, que estaba en el abuelo, y se habla del abuelo y bueno, y a veces nos reímos, ¿no?, de lo sinvergüenza que era el abuelo. Nos hace gracia lo sinvergüenza que era el abuelo, nos hace gracia todas las mujeres que ha tenido el abuelo, nos hace gracia todos los hijos. Uy, mi abuelo, cuántos hijos tuvo, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Y nos hace gracia, pero el problema está en que yo soy perjudicada por eso, la descendencia es perjudicada por eso, y hay familias pues que están sufriendo, familias que están rotas, familias que tienen que sufrir una y otra vez estas cosas, porque sin buscarlo llegó ese espíritu generacional de maldición, y uno dice, pero yo no quiero ser así, pero es que soy así, ¿no? Y bueno, pues hay una manera de no serlo, la solución está en Cristo, la solución está en que Dios es el único que, obviamente, juntamente con nosotros y trabajando juntos, ¿verdad?, podemos combatir estas maldiciones generacionales, Falín. Es así, y por otra parte podríamos estar viendo, ¿verdad?, como estuvimos viendo en estos días, David, cómo rápidamente David tuvo ciertos problemas que los hijos lo tuvieron. David fue infiel y sus hijos fueron infieles. David tuvo muchas mujeres y no tomó en cuenta a muchos de los hijos que tenía, ni los honró, ni se preocupó en darle una enseñanza, sino que se enfocó, ¿verdad?, en dos o tres. Verás que a Shalom... Y me vas a permitir algo, me permites un inciso, sí. Porque muchas veces se dice, ¿no?, bueno, en aquel tiempo se permitía tener más de una mujer. No, quiero decir que eso no es cierto, que esa no fue la ley de Dios, eso fue ley de hombre, porque Dios creó a un hombre y una mujer en el Edén. El modelo de Dios siempre fue un hombre y una mujer, que en aquel tiempo la ley de Moisés, no la ley de Dios, la ley de Moisés metiera muchas cosas, no quiere decir que, o sea, David sabía que a Dios le agradaba estar con una mujer, y todos los hombres de Dios sabían que el modelo de Dios era tener a una mujer. Los hombres se desviaron y todo lo demás y montaron su ley, pero el diseño de Dios en el Edén era un hombre y una mujer. Ese era el diseño original de Dios, y hoy sigue siendo el diseño original de Dios, no ha cambiado. Los hombres
cambiamos muchas cosas, pero el diseño original de Dios era hombre y mujer única y exclusivamente, no montones y todo lo demás, no, eso, la monogamia no es de Dios, la monogamia viene del hombre y no viene de Dios. Adelante, Falín. No, ya estamos para terminar en este momento, para hacer el descanso, y cuando volvamos vamos a estar hablando de Abraham, ¿verdad?, y de la sierva, y viendo cómo de nuevo volvemos a ver cómo se repite, ¿verdad?, cómo se repiten los genes, cómo se repiten las maldiciones, cómo lo que la madre hace lo hace el hijo, y empieza a haber esa bola que crea un gran conflicto dentro del hogar. Siempre las maldiciones generacionales traerán conflicto al hogar, pero Cristo murió para librarnos de todas esas maldiciones. Él llevó en la cruz del Calvario todas esas maldiciones, como nadie podía llevarlas, como nadie tenía la suficientemente capacidad, ni podía ser tan grande, tan poderoso como para poder cargar con todas las maldiciones del mundo y del ser humano. Tuvo que ser Dios mismo el que bajó, se hizo hombre y murió en aquella cruz para que tú y yo hoy pudiéramos ser libres de esa maldición. Volvemos en un instante, no te marches porque estamos en la última parte y en la recta final de tu programa Más que Amigos. En unos minutos volvemos. Ya estamos aquí con Más que Amigos. Bueno, ya estamos de nuevo contigo, ¿verdad? Recordándote, como siempre, si en algún momento no has podido, ¿verdad?, escuchar el tema, ya sabes que también puedes hacerlo a través del 90.3 de la FM, ya sabes que todos los días sale a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde y también, como no, a las 2 de la mañana, para que si trabajas de noche, pues puedas también escucharlo. Recuerda, estás en tu programa Más que Amigos, es muy interesante, estamos hablando de un tema que son las maldiciones generacionales. Hemos hablado de diferentes personajes, uno de los que hemos hablado desde los últimos es de David, pudimos hablar de Pedro y bueno, muchos más, ¿verdad?, que vemos en la palabra de Dios, que por diferentes situaciones, de alguna forma, en la influencia que tuvieron en su familia, pues consiguieron de alguna forma destruir. Y tenemos un personaje al cual hasta nos cuesta creer, ¿verdad? Hasta nos cuesta creer un poco, Elena, que este personaje pudiera estar viviendo esa situación, pero la vive por una situación sencilla, ¿verdad? Porque se había creado ya desde los padres, ¿verdad?, un rechazo y había que haber una polémica, y vemos a Abraham en medio de una situación en la que su hogar se rompe, sus sentimientos se rompen y bueno, me imagino que lo tuvo que pasar bastante mal. Y antes de seguir adelantándote de lo que pasó con la historia de Abraham, Elena, ¿qué te parece si la leemos? Pues sí, me parece muy bien. Mira, resulta de que para no leer todo, ¿verdad?, pues en el capítulo 16 de Génesis vemos que Sarai, porque Sara se llamaba Sarai, Dios le cambió el nombre, Dios te cambia hasta el nombre, ¿verdad? Qué bonito. Dice que la mujer de Abraham no le había dado hijos y ella tenía una sierva egipcia y entonces se llamaba Agar y entonces le dijo, mira, como yo soy estéril, Abraham, y en aquel tiempo, ¿verdad?, era una maldición no poder tener hijos, Entonces le dice, se adelantó a los tiempos, ¿no? Y le dijo, llégate a mi sierva para que ella te dé un hijo y tal y cual. Y entonces dice que Abraham, no sé si Abraham, pues a lo mejor dio un grito de júbilo o algo, ¿no? Pero no le puso asco, ¿no? Y entonces dice que se llevó a la sierva y la dejó preñada. Entonces en el versículo 5 dice, entonces Sarai, dice el 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y entonces dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, viéndose embarazada, me mira con desprecio, juzgue Dios entre tú y yo. Y bueno, ya pues Abraham le dice, yo no te lo pedí y tal y cual, todo lo demás, ¿no? Pero fíjate tú que luego estamos en el capítulo 16. Pues en el capítulo 21 resulta de que ya Dios le promete a Sarai que le va a dar un hijo también, ¿no? Le da la promesa del hijo de la promesa, Isaac. Y resulta de que este hijo ya nace. Y ahora dice así, fíjate, dice en el versículo 8 del capítulo 21, dice, y creció el niño, Ismael, dice, y fue destetado. E hizo Isaac, dice, he dicho Ismael y fue Isaac. Creció Isaac, el niño, y fue destetado. Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Dice, y vio Sara
que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, la madre Agar se burlaba de su señora Sarai, y ahora el hijo de Agar se burla del hijo de Sarai. O sea, qué tremendo. Se repite la historia. Una vez más volvemos a ver que parece que pase desapercibido, ¿verdad? Pero fíjate tú como tenemos la misma historia repetida, ¿verdad? De una madre que se ríe de Sara, ¿verdad? Porque ella es estéril, porque no puede dar a luz, y un hijo que se ríe del que ha nacido, del hijo de la promesa, porque piensa que al ser primogénito la herencia le va a venir para él, se ponga como se ponga. Entonces cada uno tenía su plan, ¿me entiendes? Y me imagino que aunque de alguna forma tenía sus pensamientos, lo que podemos ver es que el espíritu de nuevo se había trasladado. O sea, era un espíritu que habían tenido, un pleito que habían tenido entre Sara y Agar, era un conflicto que tenían, de burla, ¿verdad? Y vemos que adoptan, ¿verdad?, los hijos la misma postura que los padres. ¿Qué nos lleva a la reflexión claramente de que lo que tú estás haciendo le estás influyendo, le estás impartiendo a tu hijo? Y cuando tú estás hablándole mal de su padre, porque su padre está separado, estás haciendo que cuando tu hijo sea mayor, no respete no solo a su padre, sino que de alguna manera ese concepto esté en su vida y no respete a muchas más personas que debería tomar respeto. O sea, cuando uno toma esa decisión, Elena, las generaciones se van intoxicando. Fíjate, aquí hablamos de dos. Hablamos de Agar y hablamos de su hijo, ¿sí? Son dos, pero estoy seguro de que esa intoxicación, ¿sí?, fue por generaciones, porque era la influencia, no había venido Dios, no había venido la revelación del Espíritu Santo, y aquella gente lo que podía entender era lo que había recibido. De hecho, ellos se le enseñaban, los judíos tenían esa costumbre de enseñarle al niño desde pequeño su comportamiento, y hoy vemos que igual, ¿no?, que tú vas a Israel y te das cuenta que el comportamiento de los pequeños con 6, 7, 8 años sigue siendo prácticamente un espejo, un reflejo de lo que ven en los mayores. O sea, quiere decir, Elena, increíblemente Abraham tuvo también su problema de maldición generacional. ¿Por qué digo esto? Porque no solo quedó en que se reía, sino que luego Sara habla con Abraham y le dice, mira, Abraham, tienes que tomar una decisión porque el niño se está riendo y tarde o temprano los hermanos se van a enfrentar. Mira, vamos a ver otra cosa que también viene de maldición. Todos, Abraham, Isaac, todos los sucesores de ellos, todos tuvieron mujeres estériles, todos. Entonces vemos otra vez la herencia de maldición. Gloria a Dios, Dios metió su mano y ellas tuvieron hijos y la esterilidad se fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bendición viene a quitar la maldición. Cuando algo viene a la bendición de Dios, cuando algo viene a ponerse bajo la cobertura de Dios, entonces se va la maldición. Pero fíjate tú, es otra herencia generacional. Sí. Todos no tuvieron mujeres estériles. Sino que cuando hablamos de esterilidad, ahora entendemos como dar a luz. Pero antes era el símbolo más importante y de bendición más grande que tuviera cualquier hombre, cualquier mujer. O sea, ni por el ganado a un hombre se le reconocía tanto, ni por nada, ni por su riqueza. O sea, la herencia más importante para cualquier hombre, mujer de aquellos tiempos, o sea, lo que se entendía como bendición, por eso la Biblia dice bendición de Jehová, ¿verdad? Son los hijos y herencia, ¿verdad? O sea, esa bendición que Dios te da de esa herencia, de esa aljaba, ¿verdad? En la cual sus hijos son como saetas. O sea, en aquel momento, o sea, todas las generaciones de Abraham, por diferentes situaciones que desconocemos, nacían con esa maldición, ¿sí? Y Dios tenía que revocar esa maldición para que estas mujeres dejaran de ser estériles. El ser estéril no solo era por tener un hijo, el ser estéril significaba ser apartada de la maldición. Una mujer que no tenía hijos era una mujer maldita en aquel tiempo. Correcto, o sea, la esterilidad era señal de maldición, y la esterilidad es señal de maldición, o sea, la fertilidad es de Dios, la esterilidad no es de Dios, la fertilidad en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Hablamos de parir, hablamos de fructificar, de ser fértil en nuestra manera de ser, de multiplicarnos, en nuestra manera, en nuestra economía, en todas las áreas de nuestra vida, Falín. Cuando venimos a Dios, todas las áreas de nuestra vida tienen que tener
fertilidad, porque Dios es un Dios fértil, Dios pare hijos, ya lo vemos, y estamos para parir un montón de cosas, Falín. La iglesia está para parir, la iglesia tiene ovarios y la iglesia tiene que parir, y Dios es un Dios de la fertilidad. Cuidado, no me malinterpreten, porque hay gente que adoran a una imagen que le llaman el Dios de la fertilidad. No, no es eso. Nosotros tenemos al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Pero la fertilidad es de Dios, la esterilidad no es de Dios. Mira, Elena, este ejemplo está muy claro. La Biblia dice que en el desierto ellos tuvieron de todo, pero también la Biblia nos dice que, por ejemplo, Lot y Abraham, ¿verdad? Dice que Abraham se fue a la parte más verde, más que parecía la tierra de Canaán. Dice que Abraham se fue a la parte más fértil, más seca, más árida, donde a nadie se le ocurriría ir. Sin embargo, vemos la bendición de Dios sobre la parte seca y cómo Abraham es prosperado, enriquecido, más que los reyes que le pertenecían a aquellas ciudades que le rodeaban. O sea, Abraham tenía más. Perdón, en el desierto, en tierra sálida, donde él estaba, se multiplicaban, crecían, salía agua, había sus ovejas, comían pastos, o sea, crecía más aún que los reyes que estaban alrededor. O sea, quiere decir, tú puedes estar viviendo un momento de fertilidad, pero quiero asegurarte que si tú dejas que Dios entre en tu vida, te va a venir la bendición. Y en medio de la fertilidad, en medio de la sequedad, Dios puede hacer que corran ríos como de agua viva, ¿verdad, Elena? Y que Dios puede darte. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque el plan y el diseño de Dios, como tú decías, es que seamos fértiles, ¿verdad? Pero Abraham, volviendo al tema, era una mujer, era una maldición generacional de que estaban sufriendo todos de ahí, ¿verdad? Todos los varones tuvieron mujeres estériles, donde Dios metió su mano y sanó esa esterilidad, y todos tuvieron hijos, ¿verdad? Pero venía igual que vemos, pues, el asunto de la burla, ¿no? ¿Qué cosa? Mi madre se burla de su señora, y ahora mi hijo se burla del hijo de la señora, ¿no? O sea, se repiten las historias, se vuelven a repetir. Por eso a veces, ¿no? O sea, la cuarta generación tiene algún problema, y para la madre o para los tíos, no es algo nuevo, es algo que ya conocen de anterior. Quizás para uno es nuevo y uno dice, ¿esto qué es? Pero si te vas un poquito más arriba de ti, ellos ya conocen ese pecado o esa falta, ¿verdad? O esa maldición. Por ejemplo, hablábamos antes, pues, ¿qué te digo? De la infidelidad, de familias con ruina, que todos son ruinas y todos son ruinas y todos son ruinas. Eso es una herencia de maldición. Entonces, ¿qué mejor que echar mano de Cristo, que echar mano de Dios para cortar esas herencias, para renunciar a ellas, para renunciar a cosas, a personas, a momentos? Ayer hablábamos que cuando hay la infidelidad y tú tienes relación con otra persona, ¿verdad? Ya vienen todos los espíritus de la otra persona, se pasan a ti, y todos los tuyos se pasan a ella. ¿Por qué? Porque se han hecho una sola carne. Entonces, toda esa iniquidad hay que quitarla, Dios mío, porque estamos perjudicando, y tenemos un árbol genealógico que si no lo limpiamos cada vez está más sucio, Falín. Y qué bonito es poder tener un árbol genealógico que en toda persona existe, quiera o no quiera. Todos tenemos nuestro árbol genealógico, así sea con una persona, o con de dos personas venimos, porque se necesita un hombre y una mujer para tener un hijo. Entonces, imagínate, ¿no? Qué bonito poder tener un árbol genealógico con una raíz sana, que tiene un tronco fuerte, que tiene unas hojas buenísimas y que tiene un fruto mejor todavía, ¿no? Que el fruto no es podrido, porque cuando la raíz está podrida, el fruto también sale podrido. Entonces, yo creo que es tiempo, yo creo que es hora, estoy segurísima, no es que lo creo, es que lo sé, es el momento y es la hora ya de que todos vayamos a la raíz, echemos mano de Dios, echemos mano de Cristo, echemos mano del poder de la sangre, y renunciemos a cosas, renunciemos a personas, inclusive, que hemos estado con ellos para pecar, que hemos estado con ellos para hacer lo malo, que hemos cometido iniquidad, que renunciemos a esas personas, que renunciemos a los actos, que renunciemos a esos espíritus que nos han metido, ¿no? Y que pidamos perdón también por lo que nosotros hemos hecho con ellos, porque también nosotros les hemos perjudicado, ¿no? Fíjate, Falín, mucha gente dirá, ¿esto cómo puede ser, no? Por ejemplo, tenemos una serie de...
hablo de hombre a mujer como puede ser igualmente de mujer a hombre, ¿no? Pero hoy tenemos a lo mejor, pongamos el ejemplo, una mujer que nunca ha tenido esos problemas, que no los ha vivido en su casa, que viene de una buena familia, que viene de una buena estirpe, que viene de una buena raíz, que obviamente todos tenemos algún espíritu de maldición, ¿no? Pues ya pueda ser a lo mejor el rencor, la rencilla, cosas de estas. Esto también forma parte, ¿no?, de todo esto. Pero fíjate, por ejemplo, una mujer que viene de una buena estirpe, de una buena raíz, de una buena raza, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y se junta con un hombre, que este hombre pues es todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso no sana, esta mujer, contrae matrimonio, obviamente tienen relaciones, se hacen una sola carne, y esta mujer que no tenía nada pasa a ser contaminada con todo lo del esposo y todas sus generaciones. O sea, entonces, claro, esta mujer de repente, imagínate, comienza a hacer cosas y a pensar cosas que la familia de ella dice, no la conocemos, o sea, no conocemos estas facetas de ella, no puede ser, fulanita de tal no era esta, fulanita de tal no era la otra, y resulta de que lo que le está pasando y lo que está viviendo lo está haciendo por la influencia de los espíritus generacionales que la otra persona le ha traspasado, ¿no? Entonces es tan importante, de verdad, poner el hacha en la raíz en el nombre poderoso de Jesús y cortar con la espada de fuego del Espíritu todas estas influencias que nos han hecho tanto daño y que pueden seguir haciendo daño si nosotros no echamos mano de Dios, no echamos mano de Jesucristo para cortarla, Fali. Pues sí, la verdad que uno de los consejos que tenemos claro, ¿verdad?, es que mires bien quién se mete en tu cama, porque recuerda que quien se mete en tu cama y tiene contigo relaciones, te va a transmitir algo más que es eso, te va a transmitir todo lo que él es. La Biblia dice que dejarán de ser dos para ser uno. Así es. Y está hablando en todas las áreas, ¿verdad? Tanto en lo natural como en lo espiritual en ese momento. Elena, mira, no solo esto, sino que, finalizando un poco el tema, Abraham tiene que tomar una decisión drástica, dolorosa, sí, una decisión que cualquier padre nunca desearía pasar por ello, pero tiene que tomarla. Tiene que tomar la decisión de tomar al hijo de la sierva, ¿verdad? Y llevarla y dejarlo en el desierto y de dejarlo debajo de un árbol, o sea, romper la estructura familiar con la que podían haber vivido, quizá podían, o sea, si el espíritu de la madre o de la madre, en este caso Agar era la que se reía de Sara, si el espíritu de la madre fuera sido diferente, ese hijo no fuera tenido que salir nunca de la casa, ese hijo fuera sido prosperado, bendecido, fuera estado al lado de Abraham, quizás no fuera sido el que fuera sido el hijo de la promesa, el que recibió la herencia, pero a pesar de todo, solo por estar en la casa fuera recibido la bendición de estar al lado de su padre y al lado de su hermano. Pero, ¿qué pasó? Que una mala influencia destruyó la oportunidad de que ese jovencito pudiera criarse, pudiera nacer, pudiera disfrutar de su familia. ¿Sabes? Eso hoy lo tenemos mucho. Así es. Tenemos muchos. Parejas que porque me separé de mi esposo, le hablo mal a mi hijo de mi esposo y de los hermanos que tienen con la otra mujer y creo rencilla entre ellos para que no pueda quizás romper ya la maldición y empezar de cero. ¿Sabes lo más importante que es? Que es que lo bueno es que todo comenzó con una persona. Alguno pecó, ¿vale? La maldición viene por el pecado. Alguno pecó, pero todo puede comenzar a cambiar por una persona. Todo puede empezar a cambiar por ti. Hoy, que tomes una decisión de entregar tu vida a Cristo y a través de ti, tus generaciones, perdón, y aún las influencias que tengas sobre las personas que te rodean podrán ser de bendición. Así que, si bien por una madre, ¿verdad?, ese joven ya no pudo vivir con sus padres, no pudo estar en la casa, no pudo disfrutar de su hermano, también es cierto que hoy por Cristo podemos hacer que las cosas cambien, ¿verdad? Una persona trajo la maldición. Acuérdate que Eva y Adán, en aquel lugar, trajeron la maldición de tal forma que, bueno, de alguna forma, perdón, de alguna forma a través de ahí dice la Biblia que ya el pecado fue para toda la humanidad, pero hubo otra persona llamada Cristo, que también a través de él tenemos la bendición, Elena. Entonces, hoy podemos cambiar el destino de nuestra familia, hoy podemos cambiar el destino de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de la gente que nos rodea. Pero ahora, ¿de quién depende? Depende de nosotros. Que hoy estemos dispuestos a renunciar
¿Qué es renunciar una herencia? Renunciar una herencia es reconocer que te ha tocado, reconocer que es tuya, pero reconocer y desecharla porque no la quieres. ¿Qué tienes que hacer? Renunciar a las herencias que tus padres te enseñaron. Si te enseñaron a ser machista y a menospreciar a la mujer, hoy tienes que renunciar a ese espíritu machista que hace que tu esposa no pueda disfrutar de un esposo, de un hombre que la ame, que la cuide, que la guarde como un vaso frágil. Si te enseñaron que disfrutaras y que todas las mujeres que te salieran al camino te aprovecharas, que luego ya tú seguías en tu casa con tu esposa, te quiero decir, te enseñaron eso, pero eso trae maldición sobre ti, sobre tus herencias, sobre tus hijos. Si te enseñaron que no pasaba nada por irse de vez en cuando de fiesta, si te enseñaron que no pasaba nada por hablar mal del vecino y del otro, y que la envidia y que la rencilla entre familiares, que es una cosa normal, y uno lo toma como normal, pues quiero decirte que lo mismo que tú estás experimentando, hoy quizás no te hablas hoy con tu hermano, quizás no miras a tu hermano, porque tu madre, porque alguien intervino, porque alguien te metió, porque ya tu madre no se hablaba con su hermana, y ahora tú no te hablas con tu hermano, pero es que tu hijo no se va a hablar con su hermano, y cuando sean adultos estarán todos los días en pleitos, en riñas. Tú tienes que cortar esa maldición, porque si no esa maldición generacional seguirá. Y siempre uno de ellos, ¿verdad? A lo mejor no todos, pero uno de ellos va a tomar ese ADN, de forma que él va a seguir siguiendo los pasos de esa maldición. Y será seguramente el que esté peleado con toda la familia, el que no venga nunca a la fiesta de Navidad, el que no se hable con su hermano, el que están peleados porque cualquier cosa, cualquier historia, porque una fiesta dijo, porque le hizo un daño a mi hijo, porque dijo algo que no me gustó, lo que sea, cualquier excusa será suficiente para que entre ellos haya un pleito y nunca se hablen. Y hoy hay madres que están sufriendo porque sus hijos no se hablan. Pero cuando le pregunto a ellos, me doy cuenta de que ellos también han tenido pleitos con su familia, y con sus hermanos, y con sus tíos, o sea, quiere decir, todo está muy relacionado, mucho más de lo que pensamos. Por eso hoy tienes una gran oportunidad. La oportunidad es soltar la maldición, renunciar a ella, renunciar a esa herencia. A mí me toca una herencia y no me queda más remedio que recibirla. Pero ¿sabes cuál es mi oportunidad? ¿Sabes cuál es mi decisión? Recibirla, pero también poder soltarla. Ahora, si yo me quedo con esa herencia, si yo decido asumir esa herencia, asumo toda la responsabilidad que tiene. Yo compartía cuando en aquel piso, ¿verdad? Vivíamos en un piso, el dueño no quería la herencia, pero aunque no la quería, como no renunciaba tampoco a la herencia, porque tenía que cubrir ciertos gastos, al no renunciar, la herencia era suya, Elena. Claro. Le gustara o no le gustara, la herencia era suya. Tenía que pagar para salir. Si no pagaba lo primero, iba a tener que pagar al final, pero cada año los impuestos le venían de ese edificio, de basura, de lo que sea. O sea, quiere decir, ¿hasta qué? Hasta que él no hiciera un papel, renunciando, yo renuncio, fulanito de tal, al edificio tal, número tal, calle tal. Una vez que yo he redimido eso, yo puedo soltar mi herencia, yo soy libre, ¿sí? Esa herencia se la queda al Estado, se la queda a quien quiera, pero ya no es mía, no me pertenece, ¿sí? Porque yo renuncio a los apellidos, renuncio, y para todo eso, ¿qué hay que hacer? Cuando uno no quiere tener el apellido de alguien, ir a un juzgado y decir, renuncio a este apellido, renuncia a aquellas cosas que has vivido y que no quieres que tus hijos vivan. Renuncia a aquellas cosas que te han atado, aquellas cosas que te han hecho daño, aquellas cosas que no han dejado que tu esposo, que tu esposa, que tu matrimonio sea feliz. Renuncia a aquellas cosas que han dañado tu hogar, pero tienes que renunciar en el nombre de Jesús, porque solo hay una forma de acabar con la maldición. Y para acabar con la maldición tienes que venir con la bendición. ¿Quién es la bendición? Cristo Jesús se convirtió en nuestra bendición, Elena. Tenemos que acabar, así que te voy a dar un momentito para que te despidas. Yo sé que fue corriendo la cosa, pero así es la cosa. Bueno, pues nada, yo sigo animándole a toda la gente, de verdad, a que eche mano de Jesucristo, es lo más importante. Y de verdad que tengamos sabiduría. Mucha gente no quiere creer que estas cosas puedan suceder, mucha gente está negada a que anda ya, que espíritu generacional y familiar, pues sí, es que lo estamos viendo y vemos que cada día más las generaciones están teniendo problemas. Fíjate, un último caso y ya nos vamos, pero me acuerdo la rebelión de
la rebelión de Coré, creo que fue, no me quiero equivocar, pero que voy corriendo, pero creo que fue la rebelión de Coré cuando descubrieron, se abrió la tierra y se tragó a toda su generación, Falín. ¿Por qué? Porque de mientras que quede uno con un poco de podredumbre, va a podrir a los demás. Entonces es el momento, yo quiero hacer un llamado en esta hora y es el momento en que te detengas, en que te pongas a pensar, inclusive preguntes a tus padres y preguntes cosas, indagues un poco y quieras salir. Si eres cristiano, te bendigo y hazlo ya puedes hacerlo, y si no lo eres, ven a Cristo, es lo primero que tienes que hacer. Habla con Jesucristo, dile que quieres darle tu vida, que venga a tu corazón, que reconoces que Él es el Señor, que Él es el único Dios, y que venga a tu vida, que te limpie, que venga a vivir a tu corazón, y a partir de ahí vas a poder empezar a poder sacar esas maldiciones generacionales que por años han estado contigo, te están persiguiendo, persiguen a tus hijos, si hoy no los tienen los perseguirán y siempre van a dañar. Es el tiempo y el momento de poner el hacha en la raíz. ¿Para qué? Para sanar nuestra estirpe y poder tener generaciones sanas, poder tener gente que nazcan generaciones nuevas y no con tanto problema como hoy tiene la gente, de verdad. Nosotros somos los responsables de eso, y en el nombre de Jesús yo espero que así sea, declaro que así va a ser y que mucha gente va a ponerse manos a la obra, a poner el hacha sobre la raíz para que su árbol genealógico sane en el nombre poderoso de Jesús. Nos tenemos que ir, seguiríamos hablando mucho más, pero nos tenemos que ir. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos volvemos a ver en el próximo programa. Fali, no sé si te tienes que despedir, pero por mi parte... No, simplemente hasta el próximo programa. Dios te bendiga y bueno, cuídate mucho y renuncia a todo aquello que no trae bendición a tu vida. Así es. Más que amigos. Con Falin Díaz y Elena Flores.